que ahorita ya nuestra comunidad hispana está más preparada y eso me da mucho gusto. Ya queremos aprender, ya no somos los que, pues es que las noticias dicen esto y es como debe de ser, ya queremos aprenderlos por nuestros mismos, por nuestra misma disciplina, queremos aprenderlo, no nomás es porque nos dijeron algo. Pero vamos a empezar un poco a hablar del tema de hoy, ¿por qué existen las auditorías con el IRS? Es mucha de la gente creo que tiene problemas en entender por qué existen las auditorías y mucha gente piensa que es para torturar a los contribuyentes o piensan que es para causar miedo, o como un castigo. En realidad, lo que dice la póliza pública, ¿qué es la póliza pública? La póliza pública las pueden encontrar y de hecho a toda la gente que está en esta industria, les recomiendo que visiten la póliza pública para poder entender lo que es las intenciones del IRS y cómo trabaja y cómo piensa. En la póliza pública, por ejemplo, encontramos algo muy, muy conocido, como por ejemplo, cuántos años tienes que presentar cuando tienes una persona que no ha presentado en muchos años, cuántas declaraciones tienes que mandar. La póliza pública dice 6 años. Ahora, creo que entendiendo y leyendo las pólizas públicas que están en la parte 1 para toda la gente que quiere leerlas, está en la parte 1 del manual. En el 1.2 van a encontrar todas las pólizas públicas que creo que lo van a encontrar muy útil para entender las intenciones del IRS con la gente. Ahí habla de examinaciones, de embargos, las declaraciones de impuestos, habla de muchas cosas, pero les recomiendo que visiten la parte 1 del manual, IRM, es el Internal Revenue Manual IRM. Mucha gente desconoce cómo representar a contribuyentes ante el IRS y la razón es porque toda la vida nos están dice, ¿cuál es la ley fiscal? ¿Qué dice el código tributario? Claro, el código tributario es siempre lo que va a determinar cualquier decisión del gobierno o una posición del IRS o en la corte. Sin embargo, el IRM, el Internal Revenue Manual, es el que nos dice qué es lo que va a hacer el IRS administrativamente para poder enforzar el código tributario. ¿Qué es lo que hace? Y allí es donde tenemos que entender que cuando leemos el manual, vamos a poder entender más la mentalidad de los procesos administrativos y no vamos a estar adivinando de cómo resolver casos ante el IRS. Entonces, ¿cuál es la intención de las auditorías? Definitivamente la intención de las auditorías es para torturar a contribuyentes, no. ¿Es para castigarlos? Tampoco. Entonces, ¿para qué son, Rubén? Porque nomás causan dolores de cabeza. La verdad, la intención del IRS para llevar a cabo auditorías es para promover el cumplimiento más alto entre los contribuyentes de Estados Unidos. Es para promover ese alto grado de cumplimiento, que todo mundo siga las reglas. ¿Quién recuerda cuando anunciaron el año pasado que iban a contratar muchísimos agentes del IRS, etcétera, etcétera, y todo el mundo que van a auditarme, ok, vamos a ser francos con nosotros mismos. Si nosotros tenemos una declaración de impuestos donde un contribuyente ha cumplido con todos sus requisitos, si le cae auditoría, ¿qué? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el contribuyente ha cumplido con todos sus requisitos, la declaración está sustancialmente correcta, entonces ya acabamos. Sin embargo, para la gente que no está cumpliendo, para la gente que está escondiendo, para la gente que trata de colorear una situación económica o fiscal no apropiada, esa gente es la que le da dolor de cabeza.
¿Por qué? Porque no están siendo honestos y transparentes en sus declaraciones de impuestos. Por eso, ¿cuáles son las intenciones de auditoría? Las intenciones de auditoría son para promover el alto cumplimiento entre la sociedad, entre todos los contribuyentes. Y recuerda que todo mundo comparte sus éxitos, pero nunca comparten sus tragedias porque mueren de pena. Todo mundo le habla al otro, oye, me van a regresar este dinero, me van a regresar 10,000. ¿Cómo que tú vas a pagar si ganamos lo mismo? ¿Y cómo que a mí me regresan y tú pagas? Todo mundo cuenta sus éxitos, bajo su definición, sus éxitos. Sin embargo, ya cuando los seleccionan para auditoría y les reversan todos esos créditos, ya se mueren de la pena. Entonces, por eso son las auditorías. ¿Por qué? Porque si te fijas, cuando el IRS empieza a auditar a contribuyentes, no es necesariamente porque hay una desconfianza, es para asegurarse que estén cumpliendo con los requisitos de la ley. Ahora, vamos a suponer que a mi vecino lo seleccionan para auditoría. Si te fijas, si a mi vecino le da mal, yo me voy a enterar. Yo me voy a enterar de que le fue mal a mi vecino. Y luego voy a decir, ¿ya te enteraste cuánto tuvo que pagar el vecino? Muchísimo dinero. Deja checo yo mi declaración de impuestos. No vaya a ser que yo también me equivoqué. Y así es como ellos promueven. Recuerden que nosotros tenemos un sistema voluntario. En muchos países no tenemos este sistema voluntario. Y no digo voluntario de que a ver si se te antoja pagar el impuesto. Digo voluntario porque cuando nosotros llegamos con un preparador de impuestos o ya sea hasta en TurboTax para hacer nuestra propia declaración, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la habilidad de calcular nuestro impuesto. ¿Cuánto debemos? Lo mandamos al IRS, y listo, lo procesan. Ahora, bueno, si tiene mi información correcta, etcétera, etcétera. Ahora, si 6 meses después o un año me seleccionan para auditoría, vamos a tener que estar preparados para proporcionarle todas las pruebas que yo, según la declaración de impuestos, que los gastos que yo tenía o el ingreso que yo tenía. Por eso le llamamos un sistema voluntario, porque nosotros calculamos cuánto debemos. El IRS lo procesa. Sin embargo, cuando llegamos a una auditoría, ahora sí ya tenemos que demostrarles al IRS que nuestra declaración esté correcta. Es lo único que el IRS está haciendo. Quiere verificar que la declaración está no 100% correcta, sino sustancialmente correcta. ¿Y por qué decimos no 100%? Claro, nuestra obligación es que nuestra declaración esté 100% correcta, pero hay a veces hay circunstancias donde nada se puede comprobar al 100%. Por eso mismo usan el término, la declaración está sustancialmente correcta, perfecto. Ya acabamos, cerramos la auditoría. Entonces, ¿por qué existen las auditorías? Para promover el cumplimiento. Como les comenté, cuando le cae auditoría a mi vecino y le fue mal, pues ya me va a entrar las ganas de checar mi propia declaración de impuestos, porque pues ya como que ya me entró la preocupación. Y por eso mismo existen las auditorías. Y están en las pólizas públicas. Para la gente que apenas se está conectando. Saludos, Ana, Leila, Libardo, señor Libardo, ¿cómo está? Ana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Las pólizas públicas son las que nos indican cómo manejan situaciones en específico el IRS para promover
para promover uniformidad en el IRS. Como ya mencionamos, las pólizas públicas están en la primera parte del IRS, del IRM. El IRM es el manual. Y claro, por supuesto, como ya hemos mencionado, el manual no es la ley. Definitivamente no es la ley. Si un oficial te viene a decir, es que el manual dice, y si de pura casualidad está en contra del código tributario o de una regulación del tesoro, claro que pues allí sí, el manual no tiene nada que decir. Sin embargo, el manual es importante conocerlo para entender los procesos administrativos. Saludos, Alex, Miguel. Buenas noches, ¿cómo están? Pero definitivamente en la parte 1 es donde tienen que leerlos. Y la razón es porque, por ejemplo, ahí conocemos cuántas declaraciones tiene que presentar un contribuyente que esté en delincuencia para ser considerado en cumplimiento. Así de fácil. Ahora, la razón de que lo seleccionan para auditoría es solamente para promover el cumplimiento.